Vamos a conversar. Me gustaría antes que estar explicándoles o de repente tratando de informar asuntos jurídicos que de repente regularmente requieren de alguna formación elemental o trascendental en temas jurídicos básicos. Antes que hacer esta charla en términos estrictamente jurídicos, quisiera canalizar más bien la información sobre la prisión preventiva en términos un tanto más coloquiales, en términos un poco más accesibles. Y básicamente, antes que yo esté hablando todo el tiempo, me gustaría intercambiar ideas con ustedes, razón por la cual voy a hacerles saber de manera rápida, de manera sencilla, en qué consiste esto de la prisión preventiva. Qué mejor ocasión que esta que exponerles lo que ayer se produjo en el debate jurídico, en el debate periodístico. Escuchaba en horas de la mañana, y todas las noticias estuvieron enfocadas en eso, que un juez había dado libertad, ¿no es cierto?, a dos personas que supuestamente habrían violado a una mujer dentro de un vehículo de servicio público. Entonces, escuchaba la discusión y honestamente estaba bastante sorprendido, porque la discusión iba por un camino que no tenía absolutamente nada que ver con el tema que se estaba tratando, y era precisamente el tema de la prisión preventiva. Esta institución de la prisión preventiva es un aspecto en principio netamente procesal, no es un asunto sustancial, no es un asunto penal. Es un asunto de proceso penal, pero no es un asunto penal. ¿Y qué cosa quiero decir con esto de que no es un asunto penal? No se evalúa en la prisión preventiva en absoluto si la persona podría ser medianamente responsable, un poquito más responsable, un poquito menos responsable, o tal vez casi responsable del hecho que se le está imputando. Eso jamás debe estar en discusión en una prisión preventiva, porque eso es presumir mal respecto de una persona o presumir bien indebidamente respecto de una persona. El proceso penal es un instrumento que comienza con unos datos que se recibe y debe terminar con una decisión que se va a tomar respecto de esos datos iniciales que se tienen. El proceso penal en sí no tiene un objetivo por sí mismo, sino que tiene el propósito de perseguir un asunto penal, de diseñar el desarrollo de un asunto penal a través de los mecanismos procesales correspondientes. Y evidentemente el tema de la prisión preventiva se da siempre al principio, se da siempre al inicio del proceso penal, cuando la información que se tiene todavía resulta bastante incipiente, bastante precaria en muchos casos. Y sobre esa base, evidentemente, el juez no puede decir: oye, yo creo que esta persona que me la están trayendo es más o menos responsable, o sí parece que fuera responsable, o no parece que fuera responsable. El tema de discusión de la prisión preventiva es otro totalmente ajeno al asunto penal. Es una discusión referida a la probabilidad de que la persona esté presente o no esté presente para que el proceso penal pueda realizarse. Si no tenemos un procesado, no tenemos proceso penal. Vamos a estar esperando que venga el procesado para hacerle el proceso penal. No hay proceso penal sin la presencia del procesado. En consecuencia, necesitamos la presencia del procesado en el proceso. La prisión preventiva lo califican todos los juristas en todas partes del mundo como una medida cautelar. ¿Y qué significa que sea medida cautelar? Tomemos la previsión de que esta persona no se nos vaya del proceso. Ese es el propósito fundamental de la prisión preventiva. Esta prisión preventiva en todos los lugares del mundo es de carácter excepcional. ¿Y qué significa que sea excepcional? No tengo que explicarles qué cosa significa que algo sea excepción de la regla. La regla es que todos sean procesados en libertad. Todos, absolutamente todos. Oye, pero ¿cómo vas a procesar en libertad al que ha cometido semejante crimen? Primero que nada, no sabes si ha cometido crimen. Y no estamos hablando del asunto penal, reitero, estamos hablando del asunto del procedimiento. El juez tiene que ser absolutamente imparcial y decir sencillamente: señores, a mí me están trayendo a esta persona y me están pidiendo la prisión preventiva y voy a evaluar si esta persona
¿se me va a ir del proceso o se va a quedar en el proceso? Eso es lo que tengo que evaluar. Otras cosas no tengo que evaluar. Bajo ese criterio de la cautela que origina el proceso penal, la prisión preventiva, y la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, evidentemente el tema de discusión no es el que he estado leyendo en los medios de prensa ayer y el que han estado debatiendo en los medios de prensa ayer respecto de ese caso de la libertad de esas dos personas. La persona que interrogaba al juez le decía: pero ¿cómo ha podido darle libertad a usted a dos personas que habían violado a una mujer en el interior de un ómnibus? Oye, eso no se sabe si han sido todas las cosas así. Y el juez le replicaba también un poco confundido y decía: pero es que el fiscal no me ha dicho que estaba en estado de inconsciencia o que haya habido violencia. Esos son temas de discusión penal, no son temas de discusión procesal. De tal manera que adviertan ustedes que el camino de la evaluación de la prisión preventiva resultaba necesariamente errado. Todos los libros sobre prisión preventiva, toda la información jurídica que se tiene sobre prisión preventiva nos dice: oye, la prisión preventiva tiene que tener los siguientes criterios básicos elementales: legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad, debe estar debidamente motivado, ¿no es cierto? Y finalmente debe responder a un criterio de racionalidad. Si la ley procesal admite la medida cautelar de prisión preventiva como una opción dentro de otras medidas, es legal aplicarla. ¿Qué quiero decir con esto? En ocasiones la ley procesal puede no admitir la prisión preventiva. Tiene que estar previsto obligatoriamente en la ley. En el caso de la ley peruana se establece como una de las opciones de cautela para el procesado, ¿no es cierto?, la prisión preventiva, cautela personal. ¿Qué significa esto? Que hay otros mecanismos para asegurar a la persona el proceso. Por ejemplo, dictarle un arresto domiciliario, o dictarle una comparecencia con restricciones y le pones determinadas medidas para ir vigilando que la persona no se nos vaya del proceso. Puedes ponerle el impedimento de salir del país, puedes fijarle una caución de tal manera que lo vinculas económicamente, ¿no es cierto?, al proceso. La última opción que tienes, pues, es la prisión preventiva. La última. Cuando las otras medidas, evaluadas racionalmente, no respondan a ese propósito que tiene el juez de vincular al procesado con el proceso, cuando, repito, las otras medidas no respondan, recién piensa en la prisión preventiva. Eso garantiza la Constitución, eso garantiza las normas internacionales protectoras de derechos fundamentales, eso garantizan todos los fallos, tanto nacionales como internacionales, como de tribunales internacionales referidos a prisión preventiva. Todas las resoluciones que ha dictado nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo, destacan los principios que están establecidos para la medida de prisión preventiva. Todas las resoluciones que han dictado los tribunales europeos sobre derechos fundamentales destacan también estos principios. Entonces nos dicen más o menos lo siguiente: mira, cuando tú dictas una prisión preventiva, estás atentando contra el derecho a la libertad de una persona. Ese atentado contra el derecho a la libertad de una persona tiene que estar debidamente justificado. Tan justificado que un raciocinio común de cualquier persona, ¿no es cierto?, puedas asumir que la decisión es correcta. ¿Pero sobre qué base? Sobre la base de que esa persona no se nos va a ir del proceso, no sobre la base de culpabilidad o de responsabilidad o de presunta responsabilidad de la persona, en absoluto. Esa discusión la vamos a decidir al final. Esa discusión se va a concluir en el momento en que el juez va a decidir si es responsable o no de la comisión del delito, luego de desarrollado el proceso con toda la actuación probatoria del caso. Entenderán ustedes que el riesgo resulta bastante sencillo de deducir. No vaya a ser que indebidamente estemos mandando a prisión a una persona cuando no corresponde esa restricción a su derecho a la libertad o esa
de esa privación de su derecho a la libertad. Este es un daño gravísimo en que puede incurrir, ¿no es cierto?, el Estado a través de su jurisdicción contra cualquier persona. Claro, si lo vemos de otra manera y decimos, oye, pero a mí me ha traído la policía a esta persona que dice que le han metido 4 balazos a 2 personas que estaban en su vehículo y que los ha secuestrado a uno de ellos y finalmente inclusive ha lesionado a uno de ellos, ¿cómo no le vas a poner prisión preventiva? Uno se pone a pensar y dice, sí, pues efectivamente, ¿cómo no le voy a poner prisión preventiva? Pero no le puedes poner prisión preventiva sobre la base de esta evaluación que estás haciendo, de la gravedad del hecho. Será un elemento de referencia que vas a tener presente para el momento de decidir, pero no va a ser el principal fundamento que tengas que utilizar para disponer la prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque si utilizas esos argumentos para ponerle la prisión preventiva, ya la persona lo está juzgando, pues. Y antes de haber hecho el proceso, no puedes juzgar a nadie. Consecuencia, siempre te van a insistir en el peor de los crímenes que se pueda uno imaginar, que la prisión preventiva va a estar basado en la vinculación de la persona al proceso, no en otras razones. Por eso insisto, y probablemente lo diga más de una vez, no es un asunto penal, es un asunto procesal, es un asunto de procedimiento. Cuando hablamos del criterio, ya les dije, el criterio de legalidad tiene que estar previsto en la ley. Cuando hablamos del criterio de proporcionalidad, estamos hablando de la posibilidad de la posibilidad que exista correspondencia entre la medida que se está tomando y aquel hecho que se está vinculando a esa persona que está siendo procesada. La ley procesal más o menos nos dice lo siguiente: uno de los requisitos para poder imponer la prisión preventiva es que haya fuertes elementos de prueba de que se produjo un delito. Primera cuestión, de que se produjo un delito. Y que hay una persona que está vinculada con ese delito. La ley no dice de que una persona pueda ser responsable de ese delito, que se le esté echando la culpa de ese delito, que se le esté acusando, no, que esté vinculada con ese hecho. Entonces, volvamos al asunto de la violación. Parece que sí se produjo un delito, parece que sí se produjo, porque las versiones iniciales que han descrito tanto los medios de prensa como el juez dicen, oye, la mujer inicialmente parece que dijo que sí fue violada, después parece que dijo que no fue violada. Se describen actos contra natura, pero la mujer dice no, estaba estreñida. Entonces hay ciertas situaciones que a uno lo llevan a pensar que de repente ni siquiera delito hubo. Ya tengo mis dudas respecto de que se haya producido un delito. Cuando la norma me dice fuertes elementos de prueba que establezcan la comisión de un delito, me está diciendo, oye, tienes que estar seguro de que se produjo un hecho delictivo, sin hablar de personas todavía, sino sencillamente una escena del crimen donde se produjo un crimen. Eso lo tengo seguro. Entonces ya está claro que efectivamente se produjo un delito. Hay una persona muerta, al costado hay un arma de fuego, y la persona ha fallecido como consecuencia del disparo de un arma de fuego. Entonces no es una muerte natural, algo anormal ha pasado ahí que ha originado que esa persona se muera. Un delito ha ocurrido ahí. Miren que hasta en esa situación todavía puedo dudar. ¿Qué tal si él mismo se disparó? De repente fueron a hacer las cosas. Pero como hay otros elementos que, por ejemplo, de repente, además la persona está golpeada o la persona tiene restos de pelos en la mano, entonces parece que se peleó con alguien y finalmente le disparó. Ah, bueno, parece que había un delito. Entonces ya estoy seguro de que hubo un delito. O estoy con una probabilidad alta de que se produjo un delito. Estoy cumpliendo la primera exigencia de la norma. Luego me dice que haya una persona vinculada con ese hecho delictivo. Pueden haber muchas personas vinculadas con ese hecho delictivo. El portero de la casa, el edificio, o la persona que vieron saliendo, o una persona que vieron corriendo, o de repente cuando llegaron encontraron a otra persona que estaba ebria tirada junto al muerto. En fin, pueden haber muchas personas vinculadas. No es cualquier tipo de vinculación, evidentemente. Tiene que haber
algún tipo de relación entre ese hecho delictivo y la persona a la cual se le está vinculando la supuesta comisión de ese hecho delictivo. Hasta ese momento estamos en dos suposiciones: que se produjo un delito, supuestamente, y que esta persona supuestamente está vinculada al hecho. En esas condiciones no le podemos dictar mandato de detención preventiva. Tenemos que ser extremadamente cautos en este tema, porque definitivamente los errores en que se puede incurrir pueden originar severos traumas, no solo a la persona, sino a toda la familia. Yo supongo que ninguno de ustedes ha estado en prisión, pero no saben lo grave que es estar en prisión. No saben lo terrible que es estar en prisión, no solo para la persona, repito, sino para toda la familia. Le malogra la vida a una persona estar en prisión. Y si mandamos a una prisión por un hecho que no hizo, que no cometió, la situación es grave. Pero claro, es fácil decir, oye, ¿cómo lo dejas libre a esa persona, a ese delincuente que se lo han encontrado junto al muerto y con la mano ensangrentada? Vamos a ver más adelante si efectivamente esta persona hizo algo o no hizo algo en ese crimen que se produjo. Pero como en ese momento no vamos a discutir ese tema, porque repito, es un tema álgido, es un tema complicado, es un tema indefinido, son supuestos. Lo que sí podemos establecer es que esa persona que está vinculada con ese hecho, ¿no es cierto?, por alguna razón, no se nos vaya del proceso, porque si se nos va del proceso, evidentemente esto se nos paraliza y se nos complica la posibilidad de indagar qué es lo que ha pasado. Por esa razón, la prisión preventiva nos va a exigir: fíjate si la persona tiene posibilidades de vincularse con el proceso o huir del proceso, o de repente sustraerse al proceso, y la otra opción es de repente obstaculizar el proceso. La norma procesal dice que para dictar la prisión preventiva, además de la existencia de un hecho delictivo, debidamente o verosímilmente, en una apreciación razonable, tienes la comisión de un crimen, de un hecho delictivo, y tienes una persona vinculada con él, además debes evaluar que la pena para imponerse por ese delito debe ser superior a 4 años, dice nuestro Código Procesal Penal. Entonces, si son delitos menores, evidentemente el requisito de los 4 años no se va a cumplir, porque finalmente, así lo encontremos responsable, no le van a poner más de 4 años, porque el Código Penal no permite para ese delito una pena mayor a 4 años. Entonces, por muy execrable que haya sido el hecho, por muy deplorable que haya sido el comportamiento de la persona, no le van a poner prisión preventiva. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos no se cumple, que la pena probable de imponerse no sea más de 4 años. Y la otra condición, y la fundamental, dice, ¿no es cierto?, que haya peligro de fuga o peligro de obstaculización del proceso. Ese es el elemento fundamental. ¿Cómo se prueba, o cómo se determina, o cómo se establece, o cómo se supone este peligro de fuga o peligro de obstaculización? Si se produce un hecho delictivo, ¿no?, y hay una persona supuestamente vinculada al hecho, y cuando vamos a buscar, o cuando va a buscarlo la policía a esa persona vinculada con el hecho, no lo encuentra donde regularmente debiera encontrarlo, podemos suponer que se está escondiendo. O cuando lo citamos y no concurre, debemos suponer que está pretendiendo rehuir. O en muchos casos ya fugó. Entonces se dispone la captura, y ese es un hecho evidente, ¿no es cierto?, de que está pretendiendo eludir, fugar del proceso. Entonces, en esa condición, estamos satisfaciendo las necesidades que establece el Código Procesal Penal. El hecho delictivo, la persona vinculada al hecho, además, suponiendo que la pena sea mayor a 4 años de privación de la libertad, se cumple el requisito, y finalmente, los actos materiales de la persona procesada nos llevan a pensar que éste va a eludir el proceso. Eso tampoco, en versión de la norma, tiene que ser una suposición del juez. Pues no puede suponer porque se le ocurrió que una persona va a evadir el delito sencillamente porque se le ocurrió, ¿no? Miren,
Todavía la jurisprudencia dice lo siguiente: la gravedad del delito no debe llevar a suponer al juez que el procesado, que la persona vinculada a ese delito va a eludirlo. O sea, yo no puedo pensar como juez, por el solo hecho de que el hecho delictivo es grave, que la persona vinculada a ese hecho va a eludir el caso. Es una pésima suposición, es una suposición contraria a la norma y es una suposición contraria a la Constitución. ¿Qué significa esto? Que para decidir que esta persona efectivamente va a eludir el proceso, tienen que haber elementos materiales, comportamientos determinados. Acá hay un texto que nos describe determinados comportamientos referidos al peligro de fuga. Por ejemplo, nos dice el arraigo de la persona. Esto del arraigo es una historia que los jueces nunca terminamos de discutir. Cuando una persona tiene arraigo en un lugar, porque tiene una casa conocida donde vive cotidianamente, porque tiene un trabajo conocido donde trabaja cotidianamente, ¿eso le otorga arraigo o no? Yo entiendo que sí. Tiene familia, tiene una actividad laboral conocida, tiene un lugar donde vive. ¿Qué más puedo pensar para que tenga arraigo? Bien, si fuéramos muy pulcros en la aplicación de la norma, todas las personas que tienen estas condiciones tendríamos que decir que tienen arraigo, salvo que me hayan demostrado lo contrario, que por ejemplo cuando lo cite no concurra, entonces sí, pues tiene arraigo, pero parece que quiere fugarse. Entonces, entre el arraigo y la opción de que parece que quiere fugarse, ya tengo más o menos entendido que sí parece que quiere fugarse. O cuando la policía lo va a buscar a su centro de trabajo, ya no lo encuentra en día de trabajo, no hay justificación para que no esté en su centro de trabajo, entonces ya tengo que pensar mal. O cuando la policía en horas que debe estar en su casa, va a su casa y no lo encuentra, evidentemente puedo estar ya pensando que quiere fugar. Pero ¿qué pasa al revés? La policía va a su casa, lo encuentra. La policía va a su trabajo, lo encuentra. La policía lo cita y concurre. ¿Debo pensar en que pretende fugarse? No. Oye, pero el delito que ha cometido es grave. O que se le está... No, siempre incurrimos en lo mismo. El delito que se le está imputando es grave. Sí, pues, pero por eso no puedo ponerle prisión preventiva. Tengo que establecer condiciones, repito, materiales de esa vocación de fuga, de esa vocación de obstaculización del proceso. ¿Cómo podríamos pensar que está obstaculizando el proceso? Acá nos ponen varios ejemplos. Por ejemplo, destrucción, modificación, ocultamiento, sustracción o falsificación de elementos de prueba. Esta es una razón para suponer que va a obstaculizar el proceso. Si la persona a la que estamos vinculando a un hecho delictivo nos hemos percatado que en su cocina había lavado muchas cosas que de alguna manera están vinculadas con el delito y encontramos sangre, entonces este está tratando de borrar las huellas del delito. Entonces sí hay opción para que el juez piense y diga si pues este pretende obstaculizar. O es que ella se reunió con la persona que lo vio cometiendo el delito, lo citó, lo amenazó, lo amedrentó y le dijo que nunca dijera lo que ha visto. Entonces también estamos evidentemente asistiendo a una condición de obstaculización del proceso. Entonces los jueces, como pueden advertir ustedes, un poco como que se olvidan de cuáles son las condiciones de perpetración del hecho delictivo, si el hecho delictivo se produjo de una forma o de otra forma, o si esta persona está de alguna manera supuestamente responsable del hecho delictivo o no. De esos aspectos no tiene que preocuparse el juez cuando va a dictar la prisión preventiva, sino de estas condiciones que la ley le señala. Y eso es lo que normalmente no se entiende, eso es lo que normalmente no hacemos. Hace unos días viene una jueza a la presidencia de la Corte y me dice: no tengo este caso. Y hay mucha presión de la prensa para ponerle prisión preventiva y me da miedo no ponerle prisión preventiva. Miren cómo está vinculando el tema de la prisión preventiva con la noticia que va a salir al día siguiente respecto a ese caso. Entonces, para estar ella tranquilita, ¿cierto?, y no tener problemas, mejor le pone prisión preventiva.
esa no es forma de actuar. Lamentablemente muchos jueces actúan de esa manera. Eso es lamentable, eso es verdad, actúan así. Entonces yo le decía, oye, sigue tu instinto, sigue lo que estás pensando, fíjate en los principios. Tenía unas copias sobre prisión preventiva y le dije, lee esto. Doctor, yo sé, me dice, yo sé. Entonces, haz lo que tienes que hacer. Pero, doctor, anteriormente hice algo y no sabe lo que me han hecho. Me dijo. La prensa me destrozó al día siguiente y Osman me está investigando hasta ahora por eso. ¿Y cuál es tu problema? Que no quiero estar en la misma situación. Pero la vez pasada te equivocaste. No, doctor, hice bien las cosas. Entonces, ¿cuál es tu problema? Sigue haciendo bien las cosas. Pero vamos a la opinión pública y decimos, ¿y cuándo están bien hechas las cosas? Cuando el juez razonadamente ha hecho lo que tiene que hacer según le dice la Constitución que debe hacer, según le dicen las normas que debe hacer, o cuando el juez, satisfaciendo, ¿no es cierto?, esta voracidad de la información, hace lo que la información va a complacer a la gente. Si actuamos de esa manera, estamos equivocados los jueces. Alguien decía, el día que un juez tenga miedo, todos tenemos que estar preocupados, porque no sabemos lo que nos puede pasar. No sabemos lo que nos puede pasar. Entonces, estos criterios que se establecen en toda la doctrina procesal, repito, esto es uniforme en todas partes del mundo, no solo es en el Perú, es en todas partes del mundo. Finalmente en el Perú no hemos inventado nada sobre esta materia, hemos copiado de todo el mundo. Claro, lo hemos adaptado a nuestro medio, a nuestro sistema, y establecemos las condiciones para la prisión preventiva. El riesgo está, o el problema está, hasta qué punto efectivamente aquello que en la letra está escrita, aquello que en todas las conferencias se dice, aquello que se afirma por todos los lados en la doctrina, realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo. La semana pasada venía otro juez superior y me decía, no sé qué hacer con una juez, a todo lo que se mueve le dispara. ¿Qué me estaba diciendo? Para ella no hay otra decisión que la prisión preventiva. A todos les pone prisión preventiva. Pero no puede hacer eso. Eso está haciendo. Está actuando mal, evidentemente. Tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos, ¿no es cierto?, con el tema de la prisión preventiva. Pero en ocasiones pensamos que solo la discusión o solo la evaluación de la gravedad del hecho, ¿no es cierto?, y la conciencia o la opinión pública nos van a derivar en decidir respecto a la prisión preventiva o la no prisión preventiva. Alguien ponía como ejemplo y decía, oye, pero ¿por qué a Montesinos cuando lo capturan le pusieron prisión preventiva? ¿Cómo no le van a poner prisión preventiva? Y no por los hechos que se le estaba imputando, sino porque, claro, cogió un velero, se fue al extranjero, quiso refugiar, entonces, ¿qué más evidencia que quiere fugarse? ¿No es cierto? No quiere afrontar la justicia, entonces hay que resguardarlo para que pueda responder por los procesos que se le va a iniciar. Era clarísimo el tema, no había ni lugar a discusión. Lo mismo ocurre con muchos casos, donde evidentemente la persona abiertamente expresa, ¿no es cierto?, su disposición de no someterse al proceso o sencillamente perturbar toda la actividad procesal, y evidentemente hay que tomar precauciones frente a esta determinación de las personas para ponerlos a buen recaudo y que el proceso se realice con normalidad. Cuando hablamos de la debida motivación que debe tener un mandato de prisión preventiva, estamos hablando de estas razones que debe exponer el juez de manera totalmente clara, de manera totalmente transparente, para decir, mira, yo te mando a prisión por estas razones. No porque yo presuma que tú eres responsable del hecho, no. Yo te mando a prisión preventivamente porque sospecho que te vas a fugar del proceso o me vas a perturbar el normal desarrollo del proceso por estas razones. 1, 2, 3, 4 razones. O 2, 3 razones. Estos son los elementos de convicción que yo tengo para considerar que tú no vas a estar presente en el proceso. Y ojo, la norma dice, esos elementos que menciona el juez deben estar racionalmente probados. Racionalmente probados. ¿Qué debe entender el juez esto? Que cada uno de las consideraciones que tiene el juez, cada uno de los fundamentos que esgrime para poder disponer la prisión preventiva,
tienen que contar con algún elemento de prueba que le diga, sí, pues efectivamente, por este motivo tú piensas que se pueda fugar del proceso, o por este motivo tú piensas que pueda perturbar la actividad probatoria. Todo esto que les vengo diciendo tiene además aquello que de alguna manera en el Perú está decidiendo las prisiones preventivas. Es cierto que no podemos sustraernos, tampoco somos ilusos, ¿no es cierto? Tampoco podemos sustraernos a la gravedad del hecho delictivo o a las condiciones de la persona. ¿Qué significa esto? Si estamos frente a un hecho grave, un secuestro con armas de fuego, con disparos y todo lo demás, y la persona a la que se está vinculando a ese hecho es una persona que ya tiene antecedentes o hechos similares o hechos parecidos, tenemos que tomar algún tipo de previsiones. Tampoco vamos a ser tan cándidos de decir, oye, la norma me dice esto, ¿no es cierto? Y como en este caso esta persona sí tiene su domicilio conocido, sí tenía un trabajo conocido, pero hay algo, ¿no es cierto? Hay algo que me hace dudar que esta persona se pueda presentar al proceso. Ese algo ya no serán las exigencias que inicialmente les decía: destrucción de modificación, ocultamiento, sustracción o falsificación de los elementos de prueba, o influir en los imputados, testigos o peritos, o inducir a una persona a informar falsamente o que se comporte de manera desleal frente al proceso. No. En este caso ya vamos a evaluar la calidad, entre comillas, moral de la persona. Esto es bastante subjetivo, evidentemente. Esta persona a la que estamos procesando no es la primera vez que está en esta situación. Ya estuvo en prisión anteriormente, ya sabe lo que significa eso. Pero a pesar de esa circunstancia, ahora se le está vinculando a otro hecho delictivo. Y no es cualquier hecho delictivo, es un hecho delictivo grave. En consecuencia, ya vamos a tener un elemento adicional, ¿no es cierto?, para justificar esa prisión preventiva. Pero repito, no vamos a justificar en ningún caso, seguimos insistiendo, en la opción o la posibilidad de que éste sea responsable del hecho delictivo, sino que estamos fundamentando en otras razones: los antecedentes que tiene, la vida que llevaba esta persona. Pero repito, la norma inclusive, aun cuando es materia de discusión, se habla en la doctrina de aspectos morales de la persona. ¿Cuál es el comportamiento que te han informado respecto a esta persona? Que es un desarmado, que es un tal por cual, que donde va está cometiendo desmanes, en fin. Entonces, si se le está vinculando a esta persona con un delito, es preferible tomar previsiones y mandarlo preventivamente a prisión. Pero no, repito, porque pensemos que sea responsable de ello. Esa restricción de pensar que la prisión preventiva en función solamente de la posibilidad de responsabilidad penal de una persona, en todos los casos, universalmente, está proscrito. No sirve, no es buen elemento. No tiene que ser la referencia fundamental, pero, repito, debe tenerse en cuenta. De tal manera que el tema de la prisión preventiva, aún con toda la abundante doctrina, con toda la abundante referencia jurisprudencial que se tiene, resulta necesariamente siendo un tema todavía en debate, porque el entendimiento de esta decisión no resulta suficientemente captado todavía por la población, y siempre se viene pensando que la persona a quien se le imputa la comisión de un hecho delictivo, por la propia naturaleza del hecho delictivo, ya debe estar preventivamente en prisión. La prisión preventiva no es sanción penal anticipada. No puede existir sanción penal anticipada. Y si solo basamos la prisión preventiva en el hecho de que se le imputa a una persona un hecho grave, ¿no es cierto?, estamos haciendo eso, estamos sancionándolo anticipadamente cuando de repente no corresponde sancionarlo. Precisamente el proceso penal sirve para evaluar las condiciones de perpetración del hecho. Finalmente, la excepcionalidad, además de la excepcionalidad, la proporcionalidad y la legalidad
debemos considerar la jurisdiccionalidad y la provisionalidad como elementos de la prisión preventiva. La jurisdiccionalidad nos dice que solo el juez y nadie más que el juez puede disponer de la prisión preventiva de la persona. Nadie más que el juez. No hay persona legalmente facultada en el Estado que no sea un juez para disponer la prisión preventiva de una persona, ni siquiera la conducción de grado fuerza de una persona. Solo el juez está autorizado a restringir derechos fundamentales de la persona cuando su función esencial es velar por la vigencia de los derechos fundamentales de la persona. Esto parece una contradicción, pero en realidad no es. El propósito final, último, el propósito básico de la función judicial es que los jueces velen por la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas. Esa es su finalidad. Para eso están los jueces. Por eso es que cuando algo nos pasa en materia de transgresión a nuestros derechos fundamentales, en lo primero que pensamos es policía-juez. La policía para que inmediatamente actúe, ¿no es cierto? Y luego ir donde el juez para que el juez decida respecto de nuestro derecho. Y cuando hay agresión directa a un derecho fundamental, ni siquiera pensamos en policía, sino pensamos en juez. Y nos vamos a los procesos constitucionales, las acciones de garantía. ¿Cierto? Eso es lo que nos ocurre. Si esta es la función esencial del juez, velar por la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas, se le da la atribución también de restringir derechos fundamentales cuando se justifica plenamente eso. Entonces es la única autoridad que tiene la jurisdicción del Estado, la potestad del Estado de restringir derechos fundamentales en todos los ámbitos de desenvolvimiento de los derechos fundamentales de las personas. Hace unos días escuchaba que parece que determinada comisión investigadora del Congreso va a disponer la conducción de grado fuerza de una persona que no quiere concurrir al Congreso a declarar, sin perjuicio al margen de cualquier discusión respecto a las investigaciones que se puedan hacer en el Congreso, con las cuales tengo extremados reparos. El congresista o el presidente de la comisión de investigación o el presidente del Congreso o el Congreso en su conjunto no pueden disponer la concurrencia de grado fuerza de una persona. Pueden decidir eso, pero para que se ejecute tienen que pedírselo a un juez, necesariamente. Y el juez va a evaluar. El juez no es mesa de partes y decir, bueno, a ver, no. Como es juez de garantías, el juez va a evaluar el pedido y va a decir razonablemente esto está bien. Si considera que está bien, sí va a decir ejecuto lo que estás decidiendo. Y yo como juez voy a disponer que sea conducido de grado fuerza. Si el juez dice no, desde mi perspectiva legal, constitucional, qué sé yo, esto no está bien, el juez sencillamente dice no voy a ejecutar esto y se acabó el tema. Así tienen que funcionar las cosas en un Estado de derecho, de tal manera que la conducción de grado fuerza, si bien es cierto, es una facultad que constitucionalmente, de manera derivada, se le ha otorgado a las comisiones de investigación, su ejecución siempre está en manos de los jueces. Por esa razón, todos los derechos fundamentales, que por cierto no son absolutos sino relativos, van a ser restringidos eventualmente cuando estén debidamente justificados por mandato judicial. El fiscal, cuando quiere escuchar las conversaciones telefónicas de una persona porque sospecha de la comisión de delitos, le pide al juez y le dice, juez, por favor, ¿no es cierto? O jurídicamente te pido, ¿no es cierto?, que me autorices a escuchar las conversaciones de esta persona. Entonces el juez evalúa, le dice, sí puedes hacerlo, el juez evalúa y le dice, no puedes hacerlo, porque no está justificado. Esa es la función de los jueces. Si los jueces no entienden bien estas funciones, evidentemente están equivocados como jueces. Y tenemos que, esto es importante, tenemos que proteger estas funciones judiciales porque es la única garantía que tenemos finalmente frente a cualquier agresión de nuestros derechos fundamentales. Tenemos que revalorar esta actividad, tenemos que propiciar que esto efectivamente se cumpla y los jueces, por cierto, tienen que buscar la protección de estos derechos fundamentales. De tal manera que en ese propósito es el juez, a eso se llama el principio de jurisdiccionalidad en las prisiones preventivas. Solo el juez puede dictar una medida de prisión
preventiva. Y la prisión preventiva no puede ser per secula secularum, como decían los curas antes en las misas, ¿no es cierto? Las prisiones preventivas son temporales. ¿Temporales hasta cuándo? Hasta cuando sea necesario para que esta persona esté vinculada al proceso. Este es un tema que también hay que evaluarlo con mucho cuidado. Si el juez dictó la prisión preventiva, porque inicialmente efectivamente tenía razones para hacerlo, puede el procesado probar que esas razones que esgrime el juez para esa disposición inicial de prisión preventiva no son tales, o puede contrarrestarlos con prueba de tal manera que demuestra que sí tiene voluntad de estar en el proceso, o no va a perturbar la actividad probatoria, o no va a obstaculizar la actividad probatoria. Entonces, si razonablemente prueba lo contrario, se puede variar la prisión preventiva. Entonces, existe la posibilidad, primero, de que habiéndose dictado la prisión preventiva se apele, se pruebe lo contrario y la sala superior diga si efectivamente las razones esgrimidas por el juez no son tan consistentes para esta prisión preventiva y revocarla. O, cuando ya se confirmó la prisión preventiva, el procesado pedir la variación de la prisión preventiva porque las condiciones iniciales que sirvieron para sustentar ese mandato, ¿no es cierto?, han variado y el juez evidentemente las puede variar. Como es una medida cautelar, preventiva, excepcional, está sujeto a estos cambios y no hay problemas legales en esa materia. Claro, si le ponen una prisión preventiva a una persona, esto es lo que realmente pasa, y al cabo de 2 meses le está dando libertad, la gente no va a pensar que lo está haciendo porque han variado las condiciones, ni mucho menos porque hay razones jurídicas. Claro, seguro le han pagado al juez, por eso le está variando, es decir, ¿no es cierto? Y eso no es así, no tiene por qué ser así necesariamente. Lo que pasa es que las condiciones probablemente han variado. Entonces se expone otras razones y dice, sí, pues efectivamente, esto que pensamos que era de esta manera no era así, está probando que era de otra manera. Esto que sustentamos, que pensamos que sustentaba el pedido de prisión preventiva y se declaró fundado, tampoco era de esta manera y se está variando. Entonces hay que variar la situación de la persona. En última instancia, las personas deben ser privadas de su libertad solo cuando han sido encontradas responsables penalmente de la comisión de un delito. Preventivamente deben ser privadas de su libertad excepcionalmente cuando se dan determinadas condiciones muy establecidas en la ley, muy precisadas en la ley. Y tienen que ser muy cautos los jueces en esta determinación. Teníamos estadísticas de cómo están actuando los jueces en Lima, ¿no es cierto?, respecto a la prisión preventiva. Aproximadamente de todas las personas que llegan con denuncia penal al juzgado de turno permanente, donde es que se va a discutir la prisión preventiva, ¿no es cierto?, de la persona, porque así lo pide el fiscal, aproximadamente en el 80% de los casos se está dictando prisión preventiva. Esto no sé si sea bueno o malo. Probablemente los fiscales están sustentando adecuadamente sus pedidos y están probando debidamente sus pedidos de tal manera que el juez está decidiendo bien, o es que está ocurriendo sencillamente que los jueces, por evitarse inconvenientes, aun cuando no estén debidamente sustentados los pedidos de prisión preventiva, están dictando prisiones preventivas, lo cual no está bien. Consecuentemente, esta medida restrictiva de la libertad constituye un mecanismo, repito, excepcional para prevenir el regular desenvolvimiento del proceso penal. Otro fin no tiene, otro propósito no tiene, de tal manera que señalar cotidianamente que a determinadas personas no se les ha dictado prisión o que siguen en libertad o que a pesar de la imputación grave que se hace, de hechos bastante graves evidentemente, siguen en libertad, no tiene que constituir novedad ni tiene que ser una mala interpretación del comportamiento del sistema de justicia penal, sino sencillamente cumplimiento de lo que establece la Constitución y cumplimiento de lo que establecen las normas procesales de carácter penal. Quiero terminar
quiero terminar señalando que el debate respecto a la prisión preventiva, y es un tema estrictamente de procedimiento, el debate respecto del pedido de prisión preventiva tiene que circunscribirse a las condiciones que establece quien pide la prisión preventiva. Y quien pide la prisión preventiva es el Ministerio Público, el fiscal. Entonces, cuando hace la denuncia, en algunos casos, la Fiscalía pide que el juez decrete la prisión preventiva del procesado. En otros casos, sencillamente el fiscal no lo pide. En los casos en que pide la prisión preventiva, según el nuevo modelo procesal penal, se tiene que hacer una audiencia donde concurre el procesado, su abogado y el fiscal. El fiscal expone sus razones, la defensa expone sus razones, y sobre esas razones que han expuesto las partes, el juez decide si funciona o no funciona la prisión preventiva. Ojo, el juez está constreñido a aquello que las partes le proponen. No va más allá ni va menos allá. Recuerden ustedes el debate que se produjo respecto a este caso de las dos personas que supuestamente habrían violado a esta mujer. El juez decía, lo que el fiscal me está proponiendo es que estas dos personas supuestamente habrían tenido relaciones sexuales con esta mujer contra la voluntad de ella. El fiscal no me ha dicho que la mujer haya estado en estado de inconsciencia, el fiscal no me ha dicho que haya habido violencia, no me menciona. El juez no tiene que agregar esas cosas ni tiene que quitar absolutamente nada. El juez está sometido a la descripción de los hechos que le hacen las partes. No, el juez no ha visto nada, el fiscal tampoco ha visto nada, el abogado tampoco ha visto nada. Simplemente son versiones o recojo de pruebas, o recojo de indicios o recojo de elementos iniciales que sirven más o menos para decidir algo inicial, algo precario, algo que todavía está empezando. Entonces, sobre esa base el juez se ciñe, el juez imparcial. Lo que me pide el fiscal es esto, y lo que la defensa frente a esto que pide el fiscal dice es esto. Y está probando el fiscal con esto y la defensa está probando con esto. Entonces hace un balance, hace un cálculo de proporcionalidad entre lo que se está más o menos probando o no probando, y el juez decide. Pero claro, cuando el juez decide por la no prisión preventiva de una persona, toda la culpa es del juez. ¿Qué le habrán dado al juez? ¿O por qué habrá hecho eso el juez? Y el juez anda preocupado porque no solo, lamentablemente, de acá viene un tema adicional. No solo la sospecha contra el juez viene del público, viene del interior del Poder Judicial. Porque la respuesta que da el Poder Judicial, ¿cuál es? Ya le hemos abierto investigación al juez, lo estamos investigando. O sea, es una respuesta de lo más perjudicial para el sistema de justicia del Estado. ¿No es cierto? El propio Poder Judicial no puede estar sospechando de sus jueces, pues. Alguien tiene que respaldarlos. Entonces, como el juez no se siente respaldado en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que hace? Mejor le doy prisión preventiva, me evito problemas. No me van a investigar, la prensa no me va a decir nada, y yo tranquilo sigo durmiendo en mi casa. No sé si dormirá tranquilo, pero no es una forma correcta de decidir. No es una forma idónea de decidir, no es una forma jurídica de decidir. Por el contrario, si las condiciones no dan, por muy público que sea el asunto, por muy mediático que sea el asunto, ¿cierto? Por muy simbólico que sea el asunto, las razones jurídicas tienen que primar en un sistema de justicia formal como tenemos en el Perú. No es un sistema de justicia comunal, no es un sistema de justicia nativo, donde las cosas se hacen más o menos según la creencia de las personas, o según las costumbres, no. Tenemos un sistema de justicia formal, y eso implica someternos a las condiciones de la justicia formal. Y la justicia formal nos informa todo esto. Y el juez tiene que ser quien evalúa estas condiciones constitucionales, legales, formales, para tomar una decisión. Por eso le decía a la juez que les contaba que vino a consultar, le digo, haz las cosas como tienes que hacer y haz las cosas como la ley y la constitución te dicen que debes hacer.
Lo más, olvídate, pero me van a investigar, no te preocupes, haz lo que tienes que hacer. Es la única forma, repito, de sostener sólidamente un Estado constitucional de derecho. En eso nos diferenciamos de sociedades de repente con más experiencia en este tipo de temas. Sociedades que han pasado por lo que nosotros estamos pasando, pero ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Han vivido lo que nosotros estamos viviendo, pero ya hace mucho tiempo, y se han asentado más porque han insistido, han persistido en la condición de establecer la vigencia plena de la Constitución, la supremacía total de la Constitución y la vigencia legal de todas las actividades de todas las personas. Si no nos ordenamos de esa manera, vamos a seguir siendo, por más que tengamos desarrollo económico, ¿no es cierto?, vamos a seguir siendo una sociedad o un Estado subdesarrollado, porque el desarrollo de los Estados no solo se mide en cuánto dinero tienen o cómo van prósperos en materia económica, sino se mide en estas condiciones de seguridad jurídica. Y no hay seguridad jurídica en la situación en que un juez actúe por presiones de cualquier lado, de cualquier naturaleza, al margen, ¿no es cierto?, de lo que dice la Constitución, al margen de lo que dicen las leyes. La única opción que nos queda es seguir la Constitución y seguir las leyes. Muchas gracias.